Bueno, me presento primero. Yo soy Mónica Tarapuez y realmente para mí es un gusto y un honor realmente dar inicio a estos webinars que hemos organizado como asociación. Voy a dar una brevecita presentación de quiénes somos para comenzar. Bueno, nosotros somos una asociación de profesionales de la salud enfocados en generar espacios de educación continua y de influencia para promover el uso adecuado de medicamentos, dispositivos médicos, fármaco y tecnovigilancia, lo que nos permitirá aportar para trabajar en la seguridad del paciente en nuestro país. Así que esta es nuestra misión como Asociación por la Salud Ecuatoriana, Medicamentos y Seguridad del Paciente. Para mí, en nombre de la directiva y en nombre de todos los miembros que formamos parte de esta asociación, es un honor tener estos webinars y comenzar ahora con el doctor Carlos Flores. Pero antes de darle paso al doctor Flores, me gustaría también mencionar que estamos nosotros abiertos a recibir nuevos miembros. Nuestra convocatoria para nuevos miembros puede ser en cualquier momento del año que ustedes deseen unirse. Nuestra asociación es una asociación multiprofesional. Somos realmente, la integramos profesionales de la salud desde todas las áreas. Tenemos nosotros químicos farmacéuticos. Mi profesión, por ejemplo, yo soy médico, pero también tenemos enfermeras y nuestro objetivo realmente es incluir tantos profesionales como sea posible, profesionales apasionados realmente por el uso adecuado de medicamentos. Somos la junta directiva, nosotros, aquí están la junta directiva de nuestra asociación. Tengo el honor de presidir esta asociación, pero realmente no trabajo sola, tengo un equipo y eso en realidad ha hecho que la asociación cada vez se fortalezca mucho más. Yolanda Zapata, que está por aquí también, Janet Montalvo, que nos está ayudando al ser anfitriona de esta reunión, Patricia Cuña, que es la tesorera, quien ha manejado nuestras cuentas durante estos años, Javier y Amelia, que también nos han ayudado y que trabajamos conjuntamente en diferentes proyectos y en diferentes actividades que hacemos dentro de la asociación. Em, no mucho más preámbulo, simplemente mencionar que al final de este webinar vamos a pasar un link. Y en este link será de evaluación del webinar, pero también será un link en el cual ustedes nos podrán dejar su email para recibir más noticias de nosotros, más noticias de cómo ser miembros, si es que desean ser miembros, o también cómo participar en estos eventos. Les recordamos que este webinar es un webinar abierto al público general, es decir, miembros de ASEMS y no miembros de ASEMS. Sin embargo, nosotros durante el año tendremos dos actividades presenciales aquí en Quito, las cuales serán solo para miembros. Así que realmente los webinars son una invitación a formar parte, porque los webinars realmente los van a dictar miembros de nuestra asociación. Así que, sin más preámbulo, quiero dar la bienvenida al doctor Carlos Flores, quien realmente ha tenido la buena predisposición como miembro de ASEMS de comenzar estos webinars. Así que para mí realmente es un honor presentar al doctor Carlos Flores. Carlitos, si prendes tu cámara, por favor. El doctor Carlos Flores es médico especialista en patología clínica, jefe de laboratorio en Solca, Núcleo Quito e Interlab en Quito, docente universitario en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, máster en sistemas de gestión de calidad, actualmente compliance médico de empresas en de la división diagnóstica del grupo DIFARE, coordinador académico de la maestría en gestión de la calidad en salud y seguridad del paciente de la Facultad de Medicina de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, miembro titular de la Sociedad Ecuatoriana de Patología Clínica y Medicina de Laboratorio, miembro de ASEMS. Bienvenido, Carlitos, y muchísimas gracias. Gracias, buenas noches con todos. Gracias, Mónica, por esa presentación. Para mí también reitero el agradecimiento por haber sido invitado para formar parte de este grupo de personas que vamos a conversar sobre temas relacionados a nuestra asociación. Nuevamente, pues muchas gracias por este espacio, pues y me quedo muy pendiente, pues ahora sí, para conversar sobre el tema del día de hoy.
No sé si es que ya procedo a compartir pantalla. Ya. Sí, por Per- favor. Perfecto. Entonces, me voy a... Sí, se observa pantalla. Muy bien, muchas gracias. Entonces, vamos a conversar sobre un aspecto que en realidad tiene mucho que ver y adicionalmente pues hace como un paraguas para el cumplimiento de muchos de los objetivos que tenemos como asociación y es el tema de establecer o de cumplir ciertos requisitos que voluntariamente las organizaciones los van cumpliendo para llegar a un estándar, para llegar a un objetivo. Y entonces, dentro de este grupo de normas, existen muchísimas normas a nivel mundial, pero una de ellas, o unas de las más conocidas y extendidas en el mundo, son las normas que las elaboran y las publican la Organización Mundial o Internacional de Estandarización. Esta organización está formada por muchos países, conformada por los organismos, de hecho, de normalización de muchos de los países, y uno de ellos es, lógicamente, Ecuador. Entonces vamos hoy día a hablar sobre una norma que es reciente, relativamente reciente dentro de este grupo de normas. Vamos a hablar un poquito de qué tiene que ver esto con nuestra Asociación por la Salud Ecuatoriana, Medicamentos de Seguridad del Paciente y el objetivo que Mónica hace un momento lo comentó. Y vamos también a enfocarnos en algo que es muy relevante para mejorar la seguridad del paciente en las organizaciones de cuidado para la salud, que es la atención o el enfoque de atención centrada en las personas, ¿no? Y que justamente esta norma ISO 7101 o ISO 7101 la plantea como un conjunto de requisitos que los vamos a cumplir y que los podemos certificar, de hecho, frente a un organismo evaluador de la conformidad, que también vamos a revisar un poquito así muy tangencialmente esta infraestructura de la calidad que permite finalmente pues crear confianza entre las personas que utilizan los productos o servicios anclados a un requisito normativo, ¿no? En este caso, servicios de atención en salud, que es lo que vamos a concentrarnos el día de hoy. Primero para esto, bueno, nada más aclarar que, como bien decía Moni, pues yo trabajé algún tiempo en algunos sectores, pero actualmente ya me encuentro ligado un poquito a la industria de dispositivos médicos, pero también a la academia, pues alrededor de una maestría en gestión de la calidad y pues justamente es el ámbito de mi expertise, sobre todo pues para poder fomentar la calidad a nivel de país. Vamos a empezar con una agenda en donde vamos a revisar justamente los temas de definición de la calidad en relación a la salud, los modelos que existen de calidad en salud. Vamos a hablar un poquito de la 9001 porque es una de las normas que se constituye en la base de los sistemas de gestión de la calidad, hablando bajo el enfoque ISO. Y luego, pues, esta nueva norma, como mencionábamos, la 7101 para aquellos que queremos profundizar y también socializar y difundir la importancia de enfocarnos en posiblemente en cumplir esta norma, certificar la norma para generar confianza en el sistema, ¿no? En el sistema de salud. Entonces, de primera mano, tenemos que entender que bajo este enfoque de la Organización Mundial de la Organización Mundial de la Salud, tenemos primero una base de la calidad, ¿no? Entonces, primero para poder hablar sobre calidad en salud, vamos a revisar qué es la calidad. Y entonces, desde el enfoque ISO, la calidad es aquel grado en el que un conjunto de características cumple con requisitos. Entonces, básicamente son requisitos que están previamente especificados o que van desarrollándose a través del ciclo de vida del producto o de un servicio y que se van a ir cumpliendo. Entonces, todos los elementos de un producto o de un servicio tienen ciertas características, ¿no? Y entonces el usuario final o el cliente o el paciente en nuestro aspecto, pues espera que ese conjunto de características se cumplan, se observen, se puedan palpar a través de o se puedan percibir a través de los sentidos que tiene, pues, o que va a tener el usuario final o el paciente en este caso, ¿no? Entonces, recuerden que este término puede ir acompañado de diferentes grados, de diferentes desagregaciones o niveles de cumplimiento, y también hay que interiorizar este tema de la inherencia esta inherencia de características. ¿Qué quiere decir? Que todo producto
o servicio, desde su primer momento, desde su desarrollo, desde su diseño, debe cumplir ciertos elementos para que pueda ser útil, ¿no? Para que pueda cumplir con su objetivo, ¿no? Para que pueda cumplir con el bien previsto, para que pueda cumplir justamente con esas necesidades y expectativas del usuario final del producto o servicio. Entonces, a pesar de que esta conceptualización, al parecer, podría estar muy alejado de lo que nosotros como profesionales de la salud manejamos, no es así, sino que pues vemos que la evolución de esto pues va anclado a un tema justamente de producir un resultado de atención en salud adecuado. Entonces, esta definición que ustedes están observando es la que se puede extraer de la página web de la Organización Mundial de la Salud y como ustedes ven, justamente menciona igualmente que la calidad en salud es un grado de cumplimiento para alcanzar resultados sanitarios deseados. Entonces, miren, igual estamos hablando de que hay un conjunto de elementos que deben ser cumplidos para poder alcanzar resultados y además que estén ajustados a conocimientos profesionales, basados en evidencia, ¿no? Entonces, como ustedes observan, lógicamente la calidad en salud, cuando hablamos ya de salud, estamos también anclándose mucho al tema de que la mejor evidencia o la mejor datos científicos disponibles para un proceso de atención sanitaria también está evaluando el grado de calidad de esa atención. Y además, miren, ¿qué es lo que nos indica en este caso? Que también se enfoca, al igual que la conceptualización de la ISO 9001 sobre calidad, en las necesidades y preferencias de los usuarios del servicio. Y en este caso, lógicamente, estamos hablando de los pacientes, que son, podríamos decir que son los directamente beneficiados o los directamente impactados por el servicio de atención sanitaria, pero lógicamente también incluyendo a las familias y las comunidades. Hoy por hoy, familias y comunidades, es decir, la persona en el entorno completo de la salud es considerado para evaluar el grado de calidad que se cumple en un proceso de atención sanitaria. Y entonces eso está muy anclado también a lo que ya se ha hablado mucho. Yo estoy seguro que los colegas que tienen mucha más experiencia en el campo de la seguridad del paciente están clarísimos de que estas dimensiones o estos atributos de la calidad en salud han sido gestionados, han sido analizados, han sido utilizados durante muchos años para poder hacer un análisis y un seguimiento adecuado basado en evidencias de cómo va mejorando la calidad en salud en los servicios sanitarios, ¿no? Entonces, la calidad de la atención sanitaria. Entonces, estamos hablando de atributos como la eficacia, la eficiencia, y ahí vemos las conceptualizaciones de cada uno de ellos, la seguridad del paciente, que justamente es una de las dimensiones o atributos de la calidad en salud desde su punto de vista conceptual, este tema de la atención centrada en las personas, que sea oportuno, equitativo e integrado. Entonces, miren, estas dimensiones yo las traigo a colación acá porque la norma 7101, el grupo de personas que elaboraron esta norma, pues concentraron estos atributos para poder generar los requisitos que permitan trasladar a un resultado medible, a un indicador que se pueda hacer seguimiento, monitoreo para identificar el cumplimiento de estos atributos. Entonces, cuando nosotros leemos la norma, vamos a darnos cuenta de que vamos a poder generar evidencia objetiva de que en realidad el proceso de atención sanitaria está centrado en las personas, es seguro, es equitativo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esto es importante porque básicamente es una de las primeras normas de certificación que nos permiten generalizar este tipo de cumplimiento a casi todo tipo de servicio de salud. Y vamos a hablar sobre esto de inmediato cuando analicemos los modelos de calidad que existen hoy por hoy o que han sido pues los de mayor socialización o difusión en el mundo, ¿no? Previo a la aparición de esta nueva norma. Y entonces me paso directamente a esto, hablar los modelos de calidad en salud. Y cuando nos centramos en esto, vamos a ver que hay dos modelos, ¿no? En este caso, los dos modelos más importantes o los dos procesos más importantes para demostrar que cumplimos
o el grado de cumplimiento de un conjunto de características inherentes al servicio de atención sanitaria son los modelos de calidad de acreditación y los modelos de calidad de certificación. ¿Cuál es la principal característica o diferencia entre estos dos modelos? Pues para hacerlo resumido, es el grado de profundidad con la que se evalúa el cumplimiento de que posiblemente sean los mismos requisitos, pues el grado de profundidad con el que se evalúan y también el grado de exigencia o de detalle que se tiene que cumplir para llegar al estándar, ¿no? Entonces, generalmente los modelos de calidad de acreditación pues nos van a demostrar esta competencia técnica de la organización para poder realizar las actividades a las cuales están demostradas. Y aquí hablaremos muy brevemente de que existe una infraestructura de la calidad que nos permite entender que hay una trazabilidad de reconocimiento de estos estándares. Y entonces, cuando hablamos de aquello, el primer organismo que debemos conocer o que deberíamos poder entender los profesionales de la salud es que existe un organismo que de alguna manera supranacionalmente reconoce a los diferentes estándares creados a nivel mundial y aquella organización es el ISCUA, ¿no? Esta Sociedad Internacional para el Cuidado para la Calidad en el Cuidado de la Atención es, fue creada justamente para poder abarcar, ¿no es cierto?, para poder dar difusión masiva, global, de los diferentes modelos de calidad que se han ido creando a través del mundo. Y entonces esta organización tiene unas guías, unos documentos en donde las entidades que quieran crear un conjunto de estándares que puedan ser reconocidos y certificables y acreditables, ¿verdad? Ante el mundo, pues sean reconocidos por esta sociedad. Y entonces creo que para todos es muy conocido que la Joint Commission International es una de los modelos de acreditación más difundidos en el mundo, o al menos en este lado del planeta, ¿no? Entonces todos tenemos muy claro de que Joint Commission International es un conjunto de estándares bastante exigentes que tienen varios tipos de estándares, no solamente, o no es un solo estándar, sino varios tipos de estándares para hospitales, para consulta externa, para unidades de cuidados de atención crítica, para unidades de atención de cuidado permanente, como son los asilos de ancianos, etcétera, etcétera. Y entonces todos estos tipos de estándares son reconocidos a su vez por el ISCO. ¿Por qué se han hecho tan difundidos? Porque lógicamente tienen un grado de exigencia muy importante y además porque tienen una metodología que permite demostrar de manera muy importante la atención centrada en la persona. Hoy por hoy, algo que nos inclina mucho la balanza hacia entender el grado de calidad que da esa organización a sus usuarios, ¿no? Entonces, entendemos que cuando hablamos de un enfoque centrado en las personas, justamente la persona se vuelve protagonista del proceso de atención sanitaria y va a poder percibir directamente cuánto se cumple las expectativas y sus necesidades dentro o durante este proceso, ¿no? Pero bueno, inclusive pues miren que existen otros modelos, Acreditación Canadá, que también fue una norma bastante conocida en nuestro país hace algunos años, existen normas de Australia, normas británicas, e incluso existen modelos de acreditación específicos para ciertos tipos de servicios de atención sanitaria, como son los laboratorios clínicos, la ISO 15189. Miren, aquí ya ISO, o la Organización Internacional de Estandarización, también entra dentro de este grupo de normas de acreditación, ¿no? ¿Cuál es el asunto? Que miren, ISO, al ser una organización global, también reconocida y además conformada por los organismos de normalización de los diferentes países, ya tiene su propio sistema de reconocimiento y trazabilidad. Aún así, podrían hacerse reconocer su tipo de normas ante el ISCUA, pero no es necesario. El ISCUA nació como una necesidad de la falta de un organismo supranacional que reconozca las diferentes normas que se iban creando a través del mundo para acreditar calidad en la atención en salud. Entonces, una vez que ISO también ha ido creando sus normas propias para asegurar la calidad, para poder demostrar calidad y dar confianza a los usuarios de los servicios de salud, entonces, pues no es necesario todo este proceso porque ellos mismos ya tienen su propio sistema de reconocimiento mundial, ¿ok? Pero de nuevo, lo que quisiera demostrarles es que
Todas estas normas de acreditación suelen ser reconocidas como complejas. Suelen tenerse también el paradigma de que son difíciles de alcanzar, que solamente ciertos establecimientos de un nivel importante de excelencia y también de inversión presupuestaria permite cumplir ese tipo de normas. Y hasta cierto punto sí es algo real, debido a que estas normas de acreditación le dicen exactamente y con mucho detalle qué es lo que se espera encontrar en los diferentes espacios de la atención sanitaria para cuando una organización quiere acreditarse. No así, los modelos de certificación dan lineamientos, dan requisitos que son igual de importantes, pero que dejan un poco más amplio a la interpretación el cómo cumplir ese requisito. Entonces, ¿qué quiero decir? Y vamos a dar ciertos ejemplos en su momento, pero en teoría el uno le da una receta de cumplimiento que puede ser, puede tener un gran nivel de exigencia, incluso en impacto económico, mientras que el otro le permite ir jugando en esa mejora continua para posiblemente también ir en ese camino hacia la excelencia. Quiere decir que también, y eso es algo que es visible, es factible y es palpable, que la certificación o las normas de certificación fraguan o generan el camino para que un organismo pueda llegar a acreditar otra norma de mayor nivel de exigencia y profundidad. Ok, entonces, ahora hablando de las normas de certificación en salud, una de las más conocidas y que no es específica de salud es la ISO 9001 y por eso hoy quiero conversar de esa también porque es una de las bases y de la, digamos, la norma un poco madre en bajo el enfoque ISO de la calidad, ¿no? Es decir, es una norma genérica que se utiliza para demostrar calidad en cualquier tipo de organización, no solamente de salud. El modelo FQM, que hoy por hoy se ha venido o ha venido a estar muy en nuestro radar como ecuatorianos debido a que este modelo de calidad fue certificado por la ACES, ¿cierto? Que ustedes conocen que la ACES es la Agencia Regulatoria de la Calidad en Salud, ¿verdad? La Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada y que se encarga justamente, o su misión principal es, hacer la vigilancia y control del cumplimiento de ciertos parámetros mínimos de calidad en los establecimientos de salud. ¿De acuerdo? Entonces, esta entidad se ha certificado bajo este modelo EFQM y posiblemente sea uno de los primeros pasos hacia generar un propio modelo de calidad en el Ecuador. Entonces, miren, esto que estoy hablando en este momento posiblemente puede llegar a tener un impacto importante en todo el proceso de aseguramiento de la calidad y también de la mejora de la seguridad del paciente, sobre todo en los establecimientos de la red pública, pero también de la red privada, cuando haces, pues, decida generar ciertos parámetros que deban ser cumplidos. No así, y recordándoles, todos los modelos de acreditación y certificación son voluntarios. Las organizaciones voluntariamente deciden implementarlos a menos de que exista justamente una reglamentación en cada país de que obligue a hacer el cumplimiento. Por ejemplo, en los Estados Unidos, estos modelos de la Joint Commission son de obligatorio cumplimiento en ciertos parámetros y en ciertos tipos de establecimientos. Tampoco es obligatorio para todos, pero sí que en algunos establecimientos sí que es obligatorio cumplirlos, sí o sí, para poder funcionar como procesos de atención sanitaria. Y miren, también hay otros modelos interesantes y quería también ingresar este modelo ESAMIN, que para algunos seguramente es conocido, esta certificación que el Ministerio de Salud Pública entrega a los establecimientos una vez que cumplen una cantidad de estándares y se les certifica como establecimientos de salud amigos de la madre y el niño. Esta norma da un certificado, la gente dice acredité también, la gente dice certifiqué también, me dieron el certificado de acreditación. En realidad podría llamarse modelo de acreditación certificación. ¿Qué le falta para poder ser un modelo reconocido? Justamente tener la trazabilidad de reconocimiento a nivel global. Entonces, claro, si usted va a Colombia, va a Suiza o va a Japón y le dice, mire, yo tengo la norma ESAMIN en mi establecimiento de salud, bueno, perfecto, pero no sé qué es. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que le funciona o por qué existe esta infraestructura de trazabilidad, de reconocimiento de normas y estándares? Permite el intercambio. Finalmente, y solo como un comentario
entre paréntesis, la ISO se creó justamente después de la Segunda Guerra Mundial con ese objetivo, ¿no? Crear normas que faciliten el comercio. En nuestro caso, en nuestro aspecto de salud, estas normas nuevas de salud generarán este interés de estandarizar el proceso de atención sanitaria para que las personas sientan confianza, hoy por hoy que ya estamos en el punto de vista de que hay un intercambio de personas a nivel mundial masivo todo el tiempo. Entonces, que la atención en salud sea al menos al mismo nivel basado en el cumplimiento de los requisitos de esta normativa que ha salido. Entonces, ese es uno de los objetivos, ¿no? Generar confianza en que todos los servicios de atención sanitaria deberían ser de un nivel de atención y de un nivel de cumplimiento basado en estos requisitos. ¿Ok? Entonces, una vez que hemos aclarado estos modelos, vamos a ir a analizar, como les decía, el modelo 9001 que por años, yo pienso que por algunos años más, va a seguir siendo la norma que muchas organizaciones para el cuidado de la salud certificarán para demostrar que cumplen con un cierto nivel de calidad. Recordemos que estas normas no son de cumplimiento documental, sino más bien son normas que deben presentar el grado de gestión que la organización hace para lograr unos objetivos de calidad establecidos. Sí, y entonces miren este esquema que yo les presento acá, les quiero pedir que lo analicen claramente, ya que el enfoque ISO, la Organización Internacional, ha intentado en lo posible que este esquema de trabajo en las normas, este esquema de distribución de los requisitos se mantenga uniforme a través de varios tipos de normas. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que las organizaciones se les facilite el integrar diferentes sistemas de gestión para poder demostrar cumplimiento. ¿A qué me refiero? Cuando hablamos del enfoque ISO y el conjunto de normas, que son muchas, muchísimas normas, ¿verdad? Pero en las que nos atañen a las organizaciones para el cuidado de salud, debemos entender que si yo quiero demostrar que yo estoy enfocado hacia la satisfacción del cliente, en este caso del usuario final, del paciente y sus cuidadores, y que también estoy enfocado a la mejora continua, certifico ISO 9001, porque esos son los dos objetivos principales de la 9001, que yo cumplo con las necesidades y expectativas de los usuarios y que yo mejoro continuamente. ¿De acuerdo? Pero existen otras normas. Existen normas que mencionan cómo implementar la gestión ambiental y entonces tienen este mismo esquema de capítulos. ¿Ya? A este esquema de liderazgo, capítulo 5, liderazgo, capítulo 6, planificación, capítulo 7, y etcétera, etcétera, se le llama la estructura de alto nivel. De nuevo, entonces, la estructura de alto nivel es un conjunto o una forma de estructurar los capítulos de estas normas para que a los implementadores de sistemas de gestión, al menos bajo el enfoque ISO, se les facilite la integración de los diferentes sistemas. Hoy por hoy se han creado muchísimos normativas y muchos sistemas de gestión para la seguridad de la información, para la gestión ambiental, para la gestión anticorrupción, para la gestión del compliance, bueno, y así, ¿no? Entonces hablamos de 14.000, 22.000, 45.000, bueno, y etcétera, ¿no? Entonces, para aquellos que nos gusta este tema de la calidad, es como que dulces, ¿no? Coger una norma, otra norma, pero para las organizaciones y para el resto del equipo que conforma una organización podría llegar a ser muy complejo el entender todo el cumplimiento de estas normas. Y por eso es que han tratado de alguna manera el estructurar este conjunto de capítulos para facilitar el entendimiento. Nada más de la 9001, yo les diría que estadísticamente hoy por hoy todas las organizaciones o muchísimas de las organizaciones que tienen modelos de certificación lo tendrán bajo este enfoque. Hay algunas en el Ecuador que también tienen el modelo EFQM y otros modelos de certificación que posiblemente se nos esté escapando en esta exposición, pero en realidad la gran mayoría de establecimientos de salud que hoy por hoy tienen sistemas de gestión de calidad certificados seguramente lo tienen bajo esta norma 9001. Entonces, miren, la 9001 tiene ya muchísimos años de evolución, hoy por hoy. De hecho, el próximo año posiblemente se va también a actualizar con algunos cambios, pero quisiera también mostrarles que esta norma no viene solita. Ustedes miren la vasta cantidad de normas complementarias que
detallan ciertos elementos importantes para el cumplimiento de los requisitos que están en la 9001. Entonces, recordemos de nuevo y les insisto que la 9001 no es una norma de salud, no es una norma solo para certificar calidad o demostrar calidad para organizaciones de salud, es para cualquier tipo de organización, de cualquier tamaño y de cualquier sector de la industria, ¿no? Entonces, miren que sirve para una tienda, un mini market, hasta una transnacional de producción de fármacos, no sé, cualquier cosa, ¿no? Entonces, pero miren ese conjunto de normas que hoy por hoy les pongo acá nada más para conocimiento y algunas resaltadas en rosado que considero que son como que las más relevantes cuando yo quiero implementar por primera vez esta 9001. El mensaje es que como tiene gran desarrollo, ha ido generándose muchas normas que van explicando cómo lograr implementar bien, porque claro, les decía que estas normas de certificación son un poquito más subjetivas, un poquito menos detalladas que las normas de acreditación. Quienes hayan leído Joint Commission International se dan cuenta de que uno lee y claritos entiende qué es lo que uno tiene que poner, o sea, hay o no hay. Quiere el quirófano debe ser así, asado, cocinado, así son las cosas, etcétera. O sea, hay indicadores incluso que le dicen clarísimo cómo yo voy a demostrar el cumplimiento de eso. Entonces, no hay por dónde mucho moverse. En cambio, cuando tengan la amabilidad de leer esta norma 9001 o la 7101 en este caso, se van a dar cuenta que tiene un texto que incluso puede caer en la interpretación amplísima de qué es lo que se espera de ese requisito, ¿no? Y de eso, de hecho, será seguramente las discusiones de aquí en los próximos años para todos los implementadores de la calidad en salud. Porque otro de los efectos súper importantes que va a pasar en estos años a nivel mundial es que todas las organizaciones de atención sanitaria van a querer migrar, todas las que tengan esta certificación 9001, van a querer migrar a la 7101. ¿Por qué? Porque es la norma, al menos bajo este enfoque ISO, que es específica para organizaciones de la salud. E incluso los propios grupos de interés, en este caso que acá se les llama stakeholders, ¿verdad? O partes interesadas pertinentes van a empezar a pedir. Primerito, las aseguradoras. Segundo, posiblemente ciertos proveedores. Tercero, los propios grupos de usuarios, ¿no? O sea, pacientes, clientes, etcétera, ¿no? Entonces, a lo que me voy es que esta 7101 es una norma que recién están haciendo, pero que en los pocos años a nivel mundial y lógicamente aquí también en el Ecuador va a ser algo que no, ahorita puede ser que sea un diferenciador, pero luego va a ser algo que se transforma en una necesidad para el cumplimiento de los requisitos de un grupo de partes interesadas específico, ¿no? Entonces, una vez que ya hemos identificado todos estos elementos, ahora sí me quiero pasar a la 7101, que es lo que íbamos a conversar el día de hoy. Y con este análisis, lo que quiero demostrar es que si ustedes se dan cuenta, el conjunto de esquemas de la 7101 es bastante parecido al conjunto de esquemas de la norma 9001, ¿no? Entonces, cuando nosotros analizamos y vemos esta parte, nos damos cuenta claramente que decíamos que en la estructura de alto nivel, el capítulo 4 era el análisis del contexto de la organización, y aquí en el análisis del contexto de la organización de la norma 7101 tenemos estos elementos, que si hubiéramos revisado, por tema de tiempo no lo hemos revisado en 9001, lo que les podría decir es que es exactamente igual a la 9001. ¿Qué quiero decir con esto? Que aquellas organizaciones que ya han ido certificando o posiblemente planean certificar 9001 ya tienen un camino andado para poder lograr certificar en el futuro 7101. ¿De acuerdo? Y luego cuando nos vamos a los siguientes capítulos, el siguiente es de liderazgo, aquí he puesto con flechitas algunos de los elementos que varían de la 9001. Entonces miren que en este capítulo 5 hay un conjunto de requisitos que hablan sobre cómo la alta dirección, entendiéndose que son las personas que al más alto nivel coordinan la organización, presentan o demuestran que están comprometidos con la calidad en la organización, ¿no? Uno de ellos es crear una política de la calidad y además que la gente la viva, ¿no? Que logre, pues, expandirse a nivel de toda la organización. Pero miren, aquí hay dos elementos importantes. Enfoque en el usuario del servicio. Este es un conjunto de requisitos que es especial en esta norma. Y como ustedes ven, habla del usuario del servicio. Yo quería compartirles que también el grupo de personas que elaboraron esta norma
de los diferentes países tienen un enfoque muy fuerte en salud pública. Lógicamente, porque fueron creados, de hecho, con el objetivo de ser una contrarrespuesta a estas normas de acreditación que generalmente están en el sector privado. No, no quiero generalizar, pero si ustedes analizan, inclusive en nuestro país, la mayor parte de modelos de acreditación que hoy por hoy podemos observar en las organizaciones están en las organizaciones de atención privada, ¿no? Entonces, esta norma viene como una contrarrespuesta a eso y decir, miren, las organizaciones del sector público y lógicamente que tienen un enfoque de salud pública también pueden lograr implementar modelos de calidad que puedan ser demostrables y certificables para que puedan generar confianza en los usuarios del servicio. El segundo punto, miren aquí, que es interesante, que es lo que dice en la norma, es este tema de acceso a la atención. Aquí hago un paréntesis rapidito, en donde uno de los requisitos indica aquí que la organización deberá demostrar que implementa o que al menos está demostrando su preocupación por los grupos de personas históricamente no favorecidas por la atención en salud. Entonces, grupos discriminados, estratos sociales o socioeconómicos bajos, etcétera. Entonces, miren, este es un verdadero reto para las organizaciones privadas que quisieran certificar esta norma, porque ¿cómo demuestran si es que el target de esa organización en salud eh, privada es gente de alto capacidad socioeconómica? ¿Cómo demuestra el cumplimiento de esto? Porque incluso aquí, en este requisito ingresa un término que es el migrar hacia la cobertura universal de salud, algo que ustedes y todos conocemos que es totalmente un enfoque de salud pública, ¿no? El lograr que los subsistemas tengan una cobertura universal de salud, que todas las personas puedan tener acceso a un servicio de salud. Y esto, claro, lógicamente también muy anclado a los objetivos de desarrollo sostenible. En esta norma ingresa este tema, dice, piensen en los objetivos de desarrollo sostenible cuando están creando o cuando están implementando este sistema, ¿no? Y claro, miren, esto como ustedes ven, si está en el capítulo de liderazgo, lo que indica es que la alta dirección tiene que estar preocupada de estos temas, ¿no? La alta dirección debe dar roles, debe dar responsabilidades para demostrar estos elementos. Cuando nos vamos al capítulo 6, miren que de nuevo les decía que por tema de tiempo no revisamos en el 9001, nos vamos a dar cuenta que casi tiene estos mismos acápites, pero algo que es nuevo en esta norma es la cultura de riesgo. Claro, ¿por qué? Porque la 9001 en su versión 2015 ingresó este tema del pensamiento basado en riesgos, ¿no? Pero en seguridad del paciente, como todos conocemos o todos los que abordan este tema de seguridad del paciente, sabemos que la cultura de riesgo en seguridad del paciente ha estado inherente durante todo el tiempo que ha existido, ¿no? Entonces, este es un enfoque importante que ingresa, ¿verdad? Dentro de la organización, el tema de cultura de riesgo y generarla dentro de la organización. Entonces, miren, en este capítulo, planificación significa, yo tengo dentro del ciclo, ¿no? Que el enfoque se utiliza, planificar, hacer, verificar, actuar. Vemos que en la planificación yo debo gestionar todos los riesgos posibles, tanto para la organización como para los usuarios del servicio. Cultura de riesgo está relacionado a cuáles serán esos riesgos de seguridad del paciente que puedan generarse durante el proceso de atención sanitaria para poder lograr establecer acciones que eliminen, mitiguen o eviten que estos elementos aparezcan, ¿no? Entonces, miren, esto es importante de notar que este requisito pues nos ayuda a que ya el enfoque de seguridad del paciente esté presente en toda la norma. Más adelante, lógicamente, va a haber algunos elementos todavía más fuertes relacionados a aquello. Cuando nos vamos, miren, al capítulo 7, se me ha movido un poquito los botoncitos, pero miren, en este capítulo 7 vemos que en las flechitas, estos son los elementos nuevos de esta norma en relación a la 9001. ¿Y qué es lo que nos dice? Planteemos de manera adecuada comunicación del servicio, planteemos de manera adecuada la comunicación entre los usuarios, perdón, entre los profesionales o entre los colaboradores que trabajan dentro de la organización, que como ustedes saben también en seguridad del paciente esto es importante, ¿no? La colaboración interprofesional y la comunicación efectiva entre todos estos elementos para poder disminuir el impacto que pueda tener los errores en este proceso de comunicación para una atención sanitaria adecuada. Luego tenemos, miren,
algo que es interesante que ingresa esta norma, el tema de la información electrónica. Como ustedes saben, hoy por hoy la transformación digital en la salud es un hecho, ya no es una innovación, ya no es algo nuevo, es algo que debe existir en las organizaciones. En realidad, para mí sería como ya una necesidad. Creo que cualquier usuario de un servicio que se encuentra con un proceso de manual de atención sanitaria presiente que no va a ser de buena calidad, yo les digo de una manera muy personal, no creería o no quisiera generalizar, pero si es que no hay un proceso electrónico de trazabilidad de mi atención sanitaria, yo siento que algo está sucediendo en este proceso de atención, ¿no? Porque hoy por hoy la tecnología está muy anclada a un buen uso de la información. Y el otro tema que incluye esta norma es el tema de auditoría de los registros, entendiéndose, como ustedes saben, que los procesos de auditoría de la calidad de la atención no es lo mismo que la gestión de la calidad en sí mismo en la salud, ¿no? Auditoría de la calidad de la atención es todo un proceso de análisis de cumplimiento técnico durante el proceso de atención sanitaria a través de la revisión de las historias clínicas y sus anexos. ¿De acuerdo? Entonces aquí nos implementa que ya no es algo que porque el ministerio o porque la EREPIS me quiere pagar, por eso es que hago auditoría, sino que ya todas las organizaciones que quieran certificar deben hacer y deben mantener y deben evidenciar cómo hacen estos procesos de auditoría para la mejora de la calidad del registro en la atención sanitaria. Cuando hablamos del capítulo 8, miren, este es el boom de todo el capítulo. Yo en este me podría tardar horas de horas, pero no voy a poder, entonces les voy a dejar aquí nada más como una curiosidad para ustedes, que este capítulo operación sí que es totalmente diferente al capítulo 8 de la 9001, y entonces aquí es donde está la brecha principal para aquellas organizaciones que tienen 9001 para cambiarse a 7101, ¿no? Porque como ustedes ven, el capítulo 8 en todas las normas bajo esta estructura de alto nivel se enfoca en la operación, ya cómo va a funcionar el sistema de gestión de calidad y cómo vamos a asegurar esta calidad durante todo el proceso de atención. Y entonces, miren, estamos hablando de temas de gestión de instalaciones, de tema de gestión de residuos, de tema de reducción de los residuos y miren, de responsabilidad ambiental. A mí veo aquí algunos desafíos para muchas organizaciones, porque es verdad que la legalidad en el Ecuador es muy importante en el tema de gestión de desechos, pero no de responsabilidad ambiental, no de generación de una atención sanitaria sostenible, ¿no? Entonces, de hecho, yo estoy casi que muy seguro que muchas organizaciones van a tener que lograr sistemas adecuados, pero claro, como les decía, esta norma de certificación es bastante amplia en su interpretación y entonces responsabilidad ambiental habla, miren, debemos intentar tener programas para aprovechar esos elementos, para disminuir el uso de papel, para etcétera, etcétera, etcétera. Entonces hay muchas formas que puedo demostrar mi responsabilidad ambiental, no le dice exactamente qué es lo que esperamos que pase. Y luego, miren, hablamos del tema de propiedades de pertenecientes al usuario, el tema de análisis de tecnologías sanitarias, ¿cierto? Como algunos de los compañeros que están muy relacionados a lo que es, y sobre todo en farmacología, ¿no? El tema de saber estas nuevas tecnologías, estos nuevos fármacos, medicamentos que vienen al país o que una organización quiere adquirir, un buen análisis de por qué se debe adquirir, ¿verdad? ¿Cuál es ese equilibrio entre el costo y el beneficio de esa tecnología a implementarse? Aquí ya lo pone como un requisito, no es una cosa que lo hago para evitar también o para con el objetivo de la sostenibilidad de mi negocio, sino también para identificar cuál va a ser el verdadero impacto en los pacientes, porque sucede y sobre todo otra vez eso es una posiblemente un desafío para el sector privado, el hecho de que a veces implementamos o sobreimplementamos tecnologías durante el proceso de atención a salud para posiblemente aumentar una rentabilidad del negocio. Porque recordemos que también la atención sanitaria finalmente también es un negocio, o se puede manejar como un modelo de negocio, sea el sector privado o público, en el uno privado para obtener rentabilidad, en el público para obtener sostenibilidad, ¿no? A través del tiempo. Entonces, la evaluación de tecnologías es importante. Aquí incluso se da el trabajo, los elaboradores de esta norma, de poner ejemplos de cuáles son las tecnologías emergentes. Y entonces no solo habla de medicamentos, etcétera, sino también habla de la robotización, habla de la telemedicina, pone al análisis todo este tema de la inteligencia artificial y los modelos de interpretación masiva, etcétera. Entonces, nos ingresa elementos que ya obligatoriamente toda organización que quiera certificar al menos debe tomar en cuenta.
¿sí? Y miren, aquí es algo interesantísimo porque en la 9001, el 8.3, en este caso la 9001, hablaba sobre el diseño del servicio y generalmente era un acápite que todo el mundo excluía porque dicen, no, nosotros compramos ya los productos, los medicamentos vienen comprados, etcétera. Nosotros no diseñamos productos en la atención sanitaria. Acá cambiaron totalmente eso y dicen el 8.7, diseño de servicio, no es que van ustedes a crear algo nuevo, sino que toman los diferentes insumos y crean una propuesta de valor de la atención sanitaria. Porque lógicamente sabemos que ahí existe una infinidad de opciones para atender, para manejar o gestionar un mismo situación o una misma situación de salud, de enfermedad o de condición de salud en la cual el médico va decidiendo. Oye, entonces la protocolización de la atención en salud no es que es una camisa de fuerzas, pero sí es una línea de base para que no haya una disimilitud tan importante entre la atención sanitaria de los diferentes galenos que van a dar una atención en una misma organización, porque suele suceder que un médico porque se fue a un congreso, el otro médico porque no, y si no hay una intercomunicación o no hay una buena comunicación entre los diferentes actores, pues entonces la atención es súper disímil. ¿No? Yo estoy seguro que me dirán, no, doctor, usted está generalizando, posiblemente es verdad, pero bueno, acá lo ingresa como un requisito más. Diseñe el servicio de la cuidado para salud, no solamente desde el aspecto científico técnico, sino también desde el aspecto de hacerlo más eficiente al proceso. Porque claro, desde el punto técnico es excelente, pero los tiempos de espera, los tiempos de atención previo a la atención sanitaria, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y entonces miren, en el 8.10, que es el que hoy vamos a hablar un poquito más profundamente, si me permiten el tiempo, aquí ya habla de algunos temas y los vamos a analizar profundamente. Y luego miren el de seguridad del paciente, que lamentablemente hoy día no me puedo detener, pero que está muy relacionado a los objetivos internacionales de seguridad del paciente que han existido siempre. Si ustedes los analizan, van a darse cuenta que están muy relacionados a aquello. Finalmente, en el capítulo 9, nosotros lo que vamos a observar es el tema de evaluación del desempeño. Entonces aquí estamos ya en el tema, en el nivel de verificar. Y en el capítulo 10 vamos a observar el tema de la mejora. Y como ustedes ven, si ustedes no ven flechitas, quiere decir que estos mismos requisitos son exactamente iguales a los que hemos encontrado en la 9001. Así que todas las organizaciones que tienen 9001, el capítulo 10 ya lo tienen avanzado, lógicamente ahora con estos nuevos elementos de lo que estamos conversando ahora en el capítulo 8. Y entonces el final de esta charla era un poco decirles cómo esta nueva norma nos está indicando de alguna manera qué debemos hacer para demostrar atención centrada en las personas en nuestras organizaciones de la salud. Y lo primero que nos ingresa es que la alta dirección debe definir la atención centrada en la persona. Entonces, como ustedes les digo, desde crear un departamento de atención centrada en la persona hasta tener al menos un procedimiento de atención centrada en la persona o una política, etcétera. Entonces es muy amplio lo que podríamos hacer en este espacio para que la alta dirección demuestre. Y luego nos dice, miren, analicemos la experiencia del usuario. Entonces, de hecho, la 9001 también está pensando cambiarse de satisfacción a experiencia, entendiéndose que la experiencia es algo emocional, ¿verdad? Algo que yo opino lo que yo siento sobre la atención. Acordándose que la satisfacción es yo opino lo que yo siento, lo que yo percibo de lo que me atendieron. Entonces, experiencia del usuario es algo que seguramente también, para mi manera de ver, muy personal, va a ser una brecha importante para cumplimiento de las organizaciones que hoy por hoy tienen modelos de 9001, ¿no? O que no tienen ningún modelo de calidad. Y aquí incluso, miren, en esta parte de la norma nos dice cómo debería ser la determinación de la evaluación. Entonces dice, debería evaluar que los usuarios se son tratados con respeto y dignidad, que se consideran las necesidades emocionales, sociales, culturales y las preferencias y valores, que se mantiene privacidad y confidencialidad. Posiblemente literal C es donde digan, no, eso sí hacemos, pero las necesidades emocionales, yo les ponía en algún otro foro que cómo yo logro que a una persona que yo le digo que tiene cáncer, ¿verdad? ¿Cómo logro ayudarle para gestionar la emoción que tiene cáncer? Porque yo le doy toda la información científico-técnica, le doy todo el proceso, le doy todas las indicaciones muy adecuadas, pero ¿cómo yo logro como organización de la salud de que gestione? Porque igual le va a doler, igual le va a impactar, igual se va a tener que producir esa curva de gestión de este cambio, de estar
en una condición de salud a estar en una condición que posiblemente va a causarle la muerte, ¿no? Entonces, esa es uno de los objetivos. Y luego, cómo evaluar que ese caminar de las emociones del paciente han sido evaluadas y acompañadas por el profesional de la salud. ¿De acuerdo? Entonces, miren, este tema también, lógicamente, de la gente de la equidad en la atención, que todas las personas son tratadas por igual, y además que también los usuarios del servicio, las familias y los cuidadores toman decisiones compartidas durante el proceso de la atención, que es otra de las cosas que pienso que en las organizaciones será muy complejo. Hay algunos ejemplos de cómo hacer esto, ¿no es cierto? El tema de ingresar los comentarios del paciente en historia clínica hecha por los propios pacientes, en donde el paciente firma que está de acuerdo, etcétera, y que ingresa también sus necesidades más allá del tema científico-técnico de la salud, ¿no? Cuidado compasivo, ¿qué puedo hacer yo para fomentar un ambiente de amabilidad y de cuidado durante estos momentos cercanos a la muerte, ¿no? Inclusión y diversidad, lo que habíamos comentado, pero inglés aquí un tema que por tema de tiempo no podemos profundizar, pero es algo que menciona sobre competencia cultural. ¿Qué grado de competencia cultural tienen los profesionales de la salud en su sector? Entonces, si estamos hablando de un sector pluricultural, intercultural, pluriétnico, ¿qué grado de capacitación, de competencia cultural tengo yo hacia esas cosmovisiones, esos enfoques de vida que tienen esos diferentes grupos de personas? Lógicamente, si el área de cobertura está relacionada a ese grupo de personas, ¿no? Luego tenemos la alfabetización en salud, que también fue un tema de un foro en nuestra propia organización, en nuestra asociación. Acá nada más les dejo a aquellos que no tuvieron la oportunidad de estar con nosotros en esa reunión presencial del anterior año, pues el código QR de esta caja de herramientas para generar alfabetización en salud en países como los nuestros, ¿no? En países como los nuestros, de bajos a medios ingresos, ¿no? Y luego tenemos, miren, este tema de la coproducción, que significa que la Organización de la Salud debe crear obligatoriamente espacios para que el usuario del servicio o el potencial usuario del servicio trabaje en conjunto con los creadores, con los diseñadores de nuevos espacios o nuevos aspectos de tratamiento o de manejo clínico para la generación de un ambiente que el usuario también sienta que lo creó. Entonces, miren que esto es interesante porque lógicamente en algunas organizaciones sería prácticamente algo complejo, ¿no? Para el sector público, por ejemplo, el tener este espacio de que la gente opine, los usuarios del servicio opinen sobre cuáles son los términos de referencia para la creación de estos temas, pero pues veremos cómo lo van interpretando las diferentes organizaciones cuando vayan creando. Y miren aquí esto de la amabilidad inteligente y la atención plena. Este tema de crear una conexión verdadera entre el profesional de la salud y el usuario del servicio. ¿Cómo llegar a demostrar verdaderamente esto? Pues lógicamente ese es el desafío para las organizaciones que quieran certificar esta norma. Finalmente, miren, en este caso menciona el bienestar del personal. Y este es el último capítulo interesante de este capítulo de la norma, en donde menciona que también si no podemos abordar la salud y la seguridad del personal en temas físicos, químicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales, vamos a disminuir la calidad de nuestra atención. Entonces, miren que aquí debe implementar procesos para que generen o gestionen el bienestar del personal, bajar el estrés, el agotamiento y la violencia que pueden recibir, miren, de los usuarios del servicio. Entonces, miren que los que crearon esta norma, más de 60 países, o sea, representantes de 60 países actuaron en la creación. Esto de que los profesionales de salud reciben violencia durante la atención sanitaria no es algo que solo pasa en el Ecuador, ¿no? Entonces, eso quiero ser muy enfático en que estas normas, o lo interesante de estas normas, que se nutren de la experiencia de muchos países, ¿sí? Y por eso lo colocan acá. Lo colocan como un proceso que debe demostrarse que se está gestionando para que haya una mejora continua y no solamente cerrar los ojos y decir que no hay solución para aquello. ¿De acuerdo? Entonces, con esta última diapositiva he terminado mi exposición. Yo les agradezco mucho por el espacio y pues en este caso me quedo pendiente para las consultas que puedan haber
en las personas o en los presentes. Muchísimas gracias, doctor Flores. Realmente es apasionante escuchar que la salud debe tener calidad. Y realmente ahí es donde todos los profesionales de la salud tenemos un rol, pero realmente me he quedado muy impactada de la necesidad de establecer una certificación, una acreditación, por qué sí, por qué no. Y realmente hacia dónde va, porque cuál es el fondo de eso. Y realmente yo quisiera, por motivos de tiempo, voy a hacer una unión de las dos preguntas que nos han puesto en el chat y nos decían que realmente, ¿cuál es el mayor desafío que tenemos los servicios de salud en el país? Y también decían, ¿cuál es el establecimiento que permite realizar esta certificación? Algo mencionaste, pero creo que se podría un poquito expandir en esas dos preguntas. Claro, bueno, ahorita en este momento en el Ecuador no existe una infraestructura de la calidad implementada, hablando o entendiéndose que la infraestructura de la calidad está conformada por cuatro aspectos, ¿no? Normativa, organismos que evalúen la conformidad, organismos, elementos que auditen esa calidad, ¿verdad? Entonces, en este mismo instante no hay un organismo en el país que localmente pueda generar esta certificación o que pueda auditar el modelo a través de esto. Pero no es que no es posible certificar. Sí se podría certificar a través de las mismas organizaciones que tienen partners internacionales. Entonces, esto lo que hace es aumentar costos porque lógicamente el evaluador de la conformidad va a tener que venir acá al Ecuador, lo que cuesta es traerle al experto, hacer todo el proceso, los días que se vayan a demorar en evaluar la norma y luego dar un certificado. Este certificado es reconocido lógicamente por el Servicio de Acreditación Ecuatoriano como un certificado que ha sido emitido por un organismo que a su vez está reconocido mundialmente por los espacios de reconocimiento en este tema, ¿no? Ese es el principal desafío. En realidad, hoy por hoy que no existe muchos expertos en este país. Y el segundo desafío que yo podría decir que hay en este país es el tema de la cultura de calidad que tenemos hacia el sector público sobre todo, ¿no? ¿Por qué? Porque hoy por hoy el sector público, y lo ha dicho mucho algún colega muy importante y un experto en nuestro tema de seguridad del paciente, estamos muy concentrados en el tema del control, ¿verdad? Quiere decir que se crean muchos mecanismos de control para las organizaciones que no les permiten de alguna manera mejorar, sino que están cumpliendo, 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 y con cumplir se quedan tranquilos. ¿No? Entonces no hay este sentido de que algo más, ¿qué puedo hacer para mejorar un poquito más? Sino que se mantienen estables esos mecanismos de control sin un verdadero impacto. Y en cambio, cuando quieren impactar, quieren no sé, de aprender a gatear a volar. Entonces, eso es un Mm. poco el tema del sistema de salud en general, creía yo. Esperemos que hoy por hoy, ya con el conocimiento de todo el proceso, la ACES también vaya generando espacios un poquito escalonados, ¿no es cierto? Un mecanismo de análisis de brechas importante para que el sistema de salud, tanto público como privado, pueda ir avanzando hacia estos sistemas integrados de gestión, porque de hecho incluso esta norma 7101 en su prólogo lo indica, ¿no? Que un subsistema completo podría generar un proyecto de implementación de estos requisitos en todas sus organizaciones para el cuidado de salud, ¿no? Lógicamente con el impacto económico que tendría, pero podría ser una política de calidad para un subsistema. Entonces, digamos que si mañana el Ministerio de Salud Pública a través de las diferentes estamentos dice, vamos a implementar ISO 7101 en todos los hospitales o los 40 como lo hicieron con Acreditación Canadá, sí se lo puede hacer con un nivel de inversión económica no tan importante como el que fue en aquellos Mm. días ese modelo, ¿no? Y Carlitos, para cerrar, nos hacen una pregunta. ¿Qué recomendación tú darías a un a un equipo que desea implementar este tipo de normas relacionadas con calidad? ¿Cuál sería tu recomendación esencial? Bueno, la primera recomendación es, si no contamos con el conocimiento dentro de la organización, tenemos dos caminos, ¿no? La formación propia
o la autoformación de la organización, hablando de formación. Y la segunda, el apoyarse con justamente organismos que estén, digamos, reconocidos para la implementación de estos requisitos. Entender que lo primero, como cualquier cosa, es saber qué tan lejos estoy yo en este momento actual para llegar hacia ese estándar. Y para las organizaciones o para los equipos de trabajo que tengan ya cierto nivel de conocimiento en 9001, yo les diría que podrían empezar todavía yo pienso que es vigente empezar por 9001 antes que ir a esta nueva norma 7101 en nuestro país. O sea, porque hay organizaciones de salud que hoy por hoy ya están en ese proceso de querer implementar 9001. También hay unas que ya quieren implementar 7101. Y les digo, a las que están implementando en el 1, es todavía factible, es todavía algo que sirve, porque mire, como decía yo, ¿no? El 7101 va a ser un boom para las organizaciones, sobre todo privadas, que están muy en el tema de competitividad, ¿no? Tener un diferenciador en el mercado. En cambio, pienso, pero no nació para eso, o sea, esta norma no nació con ese objetivo, nació más bien con el objetivo de generar mucho enfoque hacia la salud pública, hacia que el sistema completo de salud tenga un nivel al menos de calidad basado en estos requisitos, que es un nivel más o menos importante, no podría decir que es un nivel básico de la calidad, en realidad es un nivel importante también de que es un salto importante. Entonces, ese sería mi consejo. A quienes están pensando implementar calidad, empiecen analizando la relevancia de ir por 7101 o posiblemente todavía podríamos ir con 9001 sin ningún problema de que no vaya a ser algo que no les sirva en el tiempo. Muchísimas gracias, doctor Flores. Realmente yo creo que ha sido una, una presentación que nos ha abierto un poco el panorama de lo que es en términos de calidad. Yo quiero agradecerte por tu colaboración con nuestra asociación y al mismo tiempo también quisiera mencionar que esta clase de webinars vamos a tener todos los tercer miércoles de cada mes. Hemos comenzado con un tema amplísimo y un tema que es la base para entender términos de calidad, pero también tenemos otros temas más enfocados en nuestros ejes fundamentales que son farmacovigilancia, tecnovigilancia, un poquito de seguridad del paciente, comunicación de riesgo, pero realmente todos están centrados en los pacientes y por eso es que hemos querido comenzar con este webinar hablando en términos de calidad centrada en el paciente, porque realmente hacia allá queremos ir. Y eso es parte también de lo que hacemos en ASEMS y por esa razón les quiero mencionar que todos los tercer miércoles de cada mes vamos a tener, es el mismo la misma sala de Zoom, así que guárdense este link si desean, agéndense y por favor contesten nuestro link de evaluación, porque en ese link de evaluación ustedes nos pueden dejar su correo electrónico para recibir la promoción de nuestros eventos. Les invitamos también, además, a ser parte de nuestra asociación. Como el doctor Flores, tenemos varios miembros que son realmente conocedores de muchas áreas que realmente es un enriquecimiento estar. Y como les decíamos, tenemos estos webinars que son abiertos a todo el público, pero también vamos a tener nuestros eventos presenciales que son solo para miembros de ASEMS. Así que con estas noticias no les robo más el tiempo. Tener casi 50 personas conectadas a las 9 de la noche hablando de temas de calidad en la atención de salud realmente es impactante y queremos tener a todos ustedes en nuestra asociación porque ese es el objetivo, formar una masa crítica que nos ayude a mejorar y compartamos entre nosotros porque tenemos muchos profesionales de diferentes áreas que tienen muchas cosas que compartir. Así que les agradecemos su participación esta noche y muchas gracias a todos. Gracias, doctor Flores, también. Gracias, Gracias. una buena noche. Gracias a todos, un Una abrazo. buena noche. Muchas gracias.